mis amigos de YouTube, espero que se encuentren súper bien. Gracias por acompañarnos en este nuevo video, donde vamos a estar elaborando un delicioso pollo en salsa de vino tinto, ideal para tu pareja el 14 de febrero o el Día del Amor y la Amistad. También te estaré dando algunos tips para que tú puedas acompañar esta receta especial. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta. Para preparar nuestro delicioso pollo en salsa de vino tinto vamos a estar utilizando 2 pechugas de pollo, media taza de caldo de gallina. Si usted tiene cubo de gallina disponible, usted lo que va a hacer es disolverlo en media taza de agua. También vamos a estar utilizando 1/4 taza de cebolla picada, 2 dientes de ajo, aquí tengo una cucharadita de ajo, aceite de oliva, 1 cucharada de fécula de maíz o maicena, 1 cucharada de mantequilla, orégano molido y pimienta, y 1 taza de nuestro ingrediente estrella, que es el vino. Aquí tengo el vino tinto que se suele utilizar, es el más popular aquí en mi país. No es el mejor vino, es de los vinos más económicos. Por eso quise hacer esta receta con este vino, porque está al alcance de todos. Pueden conseguirlo en el colmado, en el supermercado, en cualquier sitio. Si usted está fuera del país, puede utilizar el vino que usted tenga disponible. Lo primero que vamos a hacer es condimentar nuestras pechugas de pollo. Aquí tengo 1/4 cucharadita de sal. Aquí tengo el orégano, tengo media cucharadita de orégano. Y por aquí tengo pimienta. Voy a agregar solamente una pizca de pimienta, ya que en casa no solemos consumir mucho lo que es pimienta, pero para darle un toque especial a nuestra pechuga voy a agregársela. Vamos a integrar bien. Vamos a integrar bien. Vamos a mezclar para que así la pechuga pueda absorber lo que es el sazón que estamos añadiendo. Estas pechugas son súper deliciosas. Esta es una receta que yo espero que ustedes preparen para esa persona especial. Luego de haber condimentado, ahora vamos a la estufa. Lo primero que vamos a hacer es llevar un sartén a la estufa, agregarle 2 cucharadas de aceite de oliva, y cuando se caliente un poco, entonces vamos a estar agregando nuestras pechugas. Vamos a dejar cocinar la pechuga de lado y lado por aproximadamente 5 minutos para que nuestras pechugas se doren y se cocinen bien. Vamos a dejar el fuego medio alto para que así las pechugas se cocinen bien. Debemos de estar pendientes para que las pechugas no se vayan a quemar. Luego de 10 minutos ya nuestras pechugas están listas. Se han dorado ya por ambos lados. Lo primero que hicimos fue sellar la pechuga para que cogieran color y luego la dejamos cocinar de ambos lados por aproximadamente 10 minutos. Ya ellas están listas, ahora vamos a retirarla del fuego. En el mismo sartén donde cocinamos las pechugas vamos a estar agregando el ajo que teníamos reservado. Lo dejamos dorar un poquito y luego vamos a estar agregando la cebolla. Agregamos la cebolla para que se suavice un poco. Vamos a cocinar por aproximadamente 30 segundos más. Esto tiene un olor súper delicioso. Aquí están los asistentes porque tenía uno, pero quien está detrás de cámara está loco por probar esta receta. Así es que vamos a degustar esas deliciosas pechugas en salsa de vino tinto. Luego de que se hayan suavizado un poco el ajo y la cebolla, estaremos añadiendo el caldo de gallina que teníamos reservado. Vamos a mover un poco. El fuego lo tenemos medio bajo porque no queremos que se vaya a quemar todo, sino que se vaya cocinando y así los primeros ingredientes que hemos añadido vayan soltando sus sabores. Movemos un poquito y vamos a probar cómo va la sal. Está bien de sal para mi gusto. Es importante que ustedes vayan probando primero porque así usted se va a dar cuenta si le hace falta un poquito de sal o si está bien de sal. Luego de que hayamos mezclado bien,
vamos a estar agregando, luego de que hayamos mezclado bien, vamos a estar agregando el vino tinto. Agregamos nuestra taza de vino tinto, movemos y vamos a dejar por aproximadamente 30 segundos hasta que empiece a hervir. En este punto sí vamos a subir la llama de la estufa para que así empiece a hervir mucho más rápido. Luego de que empiece a hervir nuestra salsa, vamos a estar agregando la maicena o fécula de maíz que hemos disuelto en 2 cucharadas de agua. Debemos de mezclar bien para que así no se vaya a crear grumos en nuestra salsa. Movemos hasta que la salsa se espese un poco. Miren aquí ya la consistencia que va tomando, se va espesando la salsa. Y ustedes dirán, ¿por qué le agregué la fécula de maíz o maicena? Esto es porque le va a dar una consistencia mucho más firme a nuestra salsa sin necesidad de que vaya a consumirse en exceso. Entonces, es por eso que hemos agregado la fécula de maíz o maicena. No sé si ustedes escucharon eso, por eso la producción que está desesperado por probar la receta, pero no puede probar hasta que no esté lista. De verdad que esto tiene un olor espectacular. Esta es una receta súper deliciosa que va a disfrutar esa persona especial a quien usted se la prepare por motivo del amor y la amistad, o el día del amor y la amistad. Vamos a dejar reposar un poco y vamos a probar qué tal va nuestra salsa. De verdad que es súper deliciosa. Les voy a mostrar la consistencia que tiene nuestra salsa. Observen aquí. Es una consistencia suave, pero espesa a la vez. Ahora voy a estar pidiéndole a mi asistente que me pase la cucharada de mantequilla que teníamos aquí. Y vamos a estar agregando la cucharada de mantequilla. Agregamos la mantequilla. Dejamos que la mantequilla, margarina, se disuelva bien. Este proceso de la elaboración de la salsa en sí dura aproximadamente unos 5 minutos. Es decir, que esta receta es súper fácil y muy rápida, que usted en aproximadamente 25-30 minutos puede preparar esta deliciosa cena espectacular. Ya se ha disuelto la mantequilla. El agregar la mantequilla es opcional. A mí realmente me gusta agregársela porque le da un poco más de suavidad y sabor a nuestra salsa. Si usted no quiere agregarle la mantequilla, pues simplemente no se la agrega. Ahora, luego de que se haya consumido un poquito más la salsa, voy a estar agregando mis pechugas. Voy a agregar mis pechugas. Miren aquí, wow, esto se ve de verdad que es súper delicioso. Vamos a dejarla aproximadamente 2 minutos y luego vamos a virarla. Miren aquí, han pasado aproximadamente 2 minutos. Vamos a virar la pechuga. Uy, miren aquí, miren el color que va tomando. Esto se ve espectacular, se ve súper delicioso. Vamos a dejarla 1 minuto más y vamos a ir virando constantemente para que así la pechuga puedan cambiar un poquito de color y absorber lo que es el sabor por todas partes de esta deliciosa salsa. Les voy a dar un truco a continuación para darle un toque diferente a este pollo en salsa de vino tinto. Así es que quédate con nosotros para que puedas disfrutar de todos los tips que te voy a dar para la elaboración de esta receta. Estoy agregándole un poquito de la salsa a la pechuga y miren esta delicia, wow. Para darle un toque diferente y espectacular a esta receta, mi asistente me va a estar pasando una tacita que tenemos aquí con frutos rojos. Le voy a agregar, tengo aproximadamente media taza de frutos rojos. Aquí tengo una mezcla de fresa, frambuesa y mora que le van a dar un toque diferente, un toque dulce a esta receta. Si usted no tiene ninguno de estos ingredientes, pues no hay ningún inconveniente. Usted va a agregarle los ingredientes que ustedes tengan disponible en casa. Lo hago así porque quiero darle un toque diferente, un toque súper delicioso a esta receta que ya de por sí está súper rica. Ahora voy a retirar del fuego
para empezar a servir mi plato. Aquí tenemos el acompañante para nuestras deliciosas pechugas, pero le vamos a dar un toque especial, un toque diferente. Aquí tengo un cortador con forma de corazón. Si usted no tiene el cortador con forma de corazón, no se preocupe. Lo siguiente que voy a estar haciendo es agregar mi puré de papa. Voy a agregar una pequeña cantidad primero en un papel encerado. Estoy haciéndolo en un papel encerado porque así va a ser mucho más fácil y va a evitar que mi puré de papa se vaya a pegar y tener que estar manipulando tanto el puré de papa con las manos. Voy a cerrar el papel encerado. Vamos a echarlo un poquito para allá para que sea más fácil. Voy a cerrar y voy a hacer un poco de presión a mi papa. Esto es para que así la papa esté mucho más compactada, distribuyo bien y así puedo cortar. Y también la papa o los corazones van a tener una medida mucho más precisa. Luego de que tengamos el tamaño deseado o el grosor que queremos para nuestra papa, vamos a presionar con nuestro cortador, vamos a mover un poco para que así se quite bien, y con una espátula o con un cucharón vamos a ir quitando el exceso de papa para que así se quede mucho más bonita y más estética nuestra papa con forma de corazón. Vamos a dejar esta parte de este lado para poder trabajar con la siguiente y vamos a mover con cuidado el papel. Y miren aquí la forma o el primer diseño que tenemos de corazón. Aquí tengo este plato donde voy a ir colocando mis papas. Si usted no puede o no tiene la forma de corazón, voy a hacer uno cuadrado con este. La idea es que podamos hacer algo diferente, pero que se vea bien bonito. Aquí cortamos. Retiramos el exceso y aquí queda perfectamente nuestro diseño cuadrado. Miren aquí. Aquí está nuestro diseño cuadrado. Ahora empezamos a servir nuestras deliciosas pechugas. Hicimos una base con la salsa primero para que así se vea mucho más bonito. Miren qué hermoso se ve nuestro plato con las pechugas. Ahora vamos a empezar a colocar nuestro puré de papa con forma de corazón. Utilice esta espátula para que así sea mucho más fácil y no se vaya a desbaratar. Luego de haber colocado bien nuestras papas con forma de corazón, vamos a estar agregándole un poquito más de la salsa. Esta salsa de verdad que a mí me encantó. Esta receta es una receta espectacular. Miren qué hermosa se ve. Usted va a agregarle la cantidad de salsa que ustedes prefieran. Vamos a girar para que ustedes puedan apreciar mucho mejor cómo se ve esta deliciosa receta. Observen. Ustedes también pueden agregarle a lo que es la papa con forma de corazón algún toquecito verde, pueden agregarle puerro, un poco de verduritas y también va a resaltar lo que es el color. Vamos ahora a degustar nuestras deliciosas pechugas. Les voy a mostrar, miren qué fácil y qué delicioso se corta. Observen la textura adentro, vamos a sumergirle en la salsa y ahora sí, es tiempo de probar esta delicia. De verdad que esta pechuga está súper deliciosa. Preparen esta receta y les va a encantar. Hola, soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar nuestras recetas. Te dejaré vinculado 2 videos para que puedas ir y ver otras recetas que tenemos en nuestro canal.